En nombre del Centro de Estudios Públicos, la Pontificia Universidad Católica de Chile, Cámara Chilena de la Construcción y Pauta, les doy una cordial bienvenida a este primer encuentro de un ciclo de 8 seminarios, en los que se abordarán los aspectos económicos de la Constitución, alternativas y propuestas para Chile. Hoy trataremos la situación del Banco Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Verónica Schmidt. Les doy la más cordial bienvenida al primer encuentro de un ciclo de 8 conversaciones que vamos a sostener sobre un tema muy relevante, del cual ya hay material interesante sobre el cual abordar. A nombre del Centro de Estudios Públicos, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, de la Cámara Chilena de la Construcción y, por cierto, de Pauta y todas sus plataformas, los invitamos a quedarse por la próxima hora porque vamos a conversar con Rodrigo Valdés y Sebastián Claro acerca de uno de los capítulos de este libro que tengo acá. Es una tremenda obra, es un trabajo de 8 profesionales, economistas, filósofos, que se preguntaron de manera muy concreta cuáles son los aspectos económicos que debieran abordarse en materia constitucional. Los editores de este libro son Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, y tiene un formato muy interesante que no solo está al alcance del conocimiento de cualquier persona. Yo se lo comentaba a los propios entrevistados, no hay que ser muy experto en Hacienda, en economía, para entenderlo. Es una obra muy cercana y frente a la cual se plantean una serie de inquietudes, de propuestas y sobre todo en un trabajo conjunto donde el resto de los autores tuvieron oportunidad de comentar, de suscribir o suscribir con algunos reparos o no suscribir aquello que los autores iban proponiendo. Así que la invitación es a que se queden con nosotros. Yo, antes de darle el pase a nuestros entrevistados, quiero invitarlos a que revisemos algunas de las palabras que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Ríos, se tiene a esta hora preparadas. Vamos con eso. Muy buenos días. Bienvenidos al primer encuentro ciclo constitucional, aspectos económicos de la Constitución. Ciclo de 8 espacios de conversación en las cuales analizaremos los principales temas económicos que tratan la actual Constitución y que sin duda serán aspectos de discusión en el proceso constituyente y que realizaremos junto al Centro de Estudios Públicos CEP, la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y Pauta. Este espacio de análisis se basa en el libro Aspectos económicos de la Constitución, alternativas y propuestas para Chile, publicados por el CEP y editado por los destacados economistas Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, el cual busca avanzar hacia un punto de encuentro entre distintas miradas de 8 economistas que se encuentran en un análisis sobre los asuntos económicos que contiene la actual Constitución, pero además con gran profundidad a través de la experiencia comparada de constituciones de otros países. Es además un tremendo aporte, porque no se queda solo en la presentación de los temas, sino también en el análisis preciso y certero de los expertos, por lo que se va a convertir además en un valioso insumo para el debate constitucional que se aproxima. Considerando la relevancia de cada uno de los temas tratados en el libro, como Cámara Chilena de la Construcción, decidimos hacer 8 encuentros que esperamos se conviertan en un espacio de conversación y de reflexión único. Para comenzar, hoy el tema que nos convoca es la situación en torno al Banco Central, y para eso quiero agradecer la participación de los economistas Sebastián Claro y Rodrigo Valdés, a quienes hoy les doy una cordial bienvenida. Los invito a este y a los siguientes encuentros que como Cámara Chilena de la Construcción promovemos, ya que hemos propuesto incentivar la participación activa en el debate constitucional, con la actitud constructiva y propositiva que nos caracteriza,
porque entendemos lo importante es difundir este trabajo y que sea utilizado como herramienta para facilitar el diálogo en este momento clave de nuestro país. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Bien, ahí las palabras de Antonio Errázuriz, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Entremos en materia ahora sí, si les parece. Estamos con todas nuestras medidas de seguridad, estamos todos con nuestros escudos faciales a la distancia razonable para poder mantener todas las medidas que eviten el contagio del COVID-19. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, Sebastián Claro, ex vicepresidente y consejero del Banco Central, muchísimas gracias a los dos por venir presencialmente, que hoy día es un valor eso. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la a ustedes invitación. nuevamente. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Sebastián? Quisiera partir esta conversación con algo súper general y es preguntarles por qué escribir un libro y no, por ejemplo, haberse quedado sencillamente en una columna, en una entrevista con algún medio importante, entre ellos Pauta, sino que llegar a ser o ser parte de esta creación. Rodrigo. Yo creo que se juntan dos cosas en la idea detrás de hacer un libro. Con Rodrigo Vergara, que es el otro editor, estábamos con ganas de armar algo hace un año, justo para el estallido social. Se hizo el acuerdo de noviembre y nos empezamos a dar cuenta que había cierta necesidad de tener material para lo que venía. Y de ahí salieron estas dos vertientes. Una vertiente es juntar gente que piensa distinto. Es cierto, somos todos economistas, menos la Silvia, que es filósofa, pero es casi economista al final, en la manera como piensa, y por lo tanto no era tan difícil el lenguaje. Pero sí, políticamente, el grupo es bien diverso. Y pensamos que era muy importante, respecto a tu pregunta, ¿por qué no hacer una pura cosa?, que esto sea más amplio, porque la Constitución va a tener que tener una conversa de todos. Y la segunda razón de no quedarnos con una cosa más personal, creo yo, es porque la interacción obliga a ir más profundo. Y yo creo que una de las cosas más importantes que yo al menos aprendí del libro es que cuando uno sale de la consigna y ya se mete en más profundo, descubre que hay muchos puntos de encuentro, entiende por qué piensa otro distinto, se pueden aislar bien cuáles son las diferencias, pero uno encuentra un montón de coincidencias también. Y eso permite un diálogo mucho más constructivo. Perfecto. Déjame agregarte un punto a lo que dice Rodrigo. Quizás que haya sido un libro al final no significa que desde siempre y desde su comienzo partió siendo un libro, y creo que habla bien del proceso, porque en un comienzo la idea fue juntarnos, debatir, avanzar, y el libro es fruto de que ese avance empezó a tener consecuencias positivas, llamémoslo así, a rendir frutos. Entonces creo que no necesariamente parte con la idea de escribir un libro, sino que parte con la idea de juntarnos a discutir sobre estos temas y profundizar. El libro es una consecuencia de haber podido avanzar razonablemente en estos temas. Déjame agregar una cosa. Sí. Yo creo que Rodrigo y yo teníamos más una idea de un producto final, pero en honor a todos los coautores del libro, yo creo que todos tenían muchos, y yo también, dudas de si éramos capaces, primero, de ponernos de acuerdo, y segundo, si tenía algún valor agregado lo que un grupo de economistas iba a decir de un tema que es más lejano. Y yo creo que eso fue bien interesante descubrir de a poco que sí, que uno cuando empezaba a leer el documento que había preparado otro, decía, estoy aprendiendo acá, hay cosas nuevas, hizo su tarea de revisar constituciones afuera, y creo que eso fue transformando esta idea de que la Constitución es algo lejano para nosotros, economistas, algo que saben que podemos aportar. Y eso, yo uso el ejemplo de una ex premio Nobel que decía que la economía es demasiado importante para dejársela solo a los economistas. Entonces, también la Constitución es demasiado importante para dejárselo solo a los abogados o solo a los cientistas políticos. Toda la razón. Mira, vamos a aprovechar de comentar, bueno, decíamos los editores de este trabajo, Rodrigo Valdés, que está aquí Rodrigo Vergara, quienes trabajaron acá, Andrea Repeto, Sebastián Claro, Jorge Rodríguez, Pablo Correa, Claudia Sangüesa, Luis Eduardo Escobar y Silvia Eizaguirre. Yo les comentaba al principio que este trabajo tiene un valor y es que, como se trata de una propuesta mancomunada, aquí suscriben o no suscriben el resto de los autores que no escribieron propiamente cada uno de los capítulos. ¿Hubo problemas en eso, por ejemplo, en que alguien se encontrara con un texto y dijera,
No, yo aquí no puedo. Hubo cuando ustedes decían, bueno, el ponerse de acuerdo, ¿se encontraron frente a algún tema, por ejemplo, que generara mayor conflicto? No porque, ¿No? a ver, hay diferencias sin duda en algunos capítulos y hay algunos matices que pueden ser importantes, pero nunca el objetivo fue ponerse de acuerdo como punto central. El objetivo era identificar las diferencias, Perfecto. identificar los puntos en común. Y creo que fue un proceso de tanto borrador, tantas presentaciones, conversas, que nada fue sorpresivo al final del día. Sebastián, ¿por qué es importante que una constitución hable del Banco Central? Que es el capítulo del cual vamos a conversar en este día. Yo diría que lo importante desde el punto de vista mío, Rodrigo después emitirá su opinión, creo que en esto vamos a coincidir, es entregar una autonomía al Banco Central. Los bancos centrales son instituciones que históricamente en el mundo no fueron autónomas. En países emergentes eso fue sembrando las bases de una emisión monetaria muy importante como consecuencia de mayoritariamente situaciones fiscales muy desordenadas, cuando a los gobiernos se les acababa la manera de conseguir plata, porque ya no podían seguir subiendo impuestos, no podían seguir emitiendo deuda, se les acababa el financiamiento externo, entonces los bancos centrales eran finalmente la caja de financiamiento. Y esa falta de autonomía terminó generando un proceso inflacionario muy grande en el mundo. Yo diría que a fines de los 70, en los 80, empieza en el mundo un movimiento bastante fuerte hacia autonomía de los bancos centrales. Ahora, esa autonomía en muchos casos está consagrada en la Constitución, en otros no. Ahora, no necesariamente el hecho que no esté consagrada en la Constitución significa que no ha sido considerado como relevante para efectos constitucionales, sino que yo diría más bien que como las constituciones no se van reformando cada mucho tiempo, hay países anglosajones, por ejemplo, que tienen viejas constituciones que no han reformado, y los bancos centrales no tienen autonomía con rango constitucional, aunque sí la tienen en un rango legal. Entonces, vemos parte del análisis que hacemos, la experiencia comparada es algo diversa en cuanto a que hay algunos bancos centrales cuya autonomía está reservada en la Constitución o protegida en la Constitución. En otros casos no es tanto, aun cuando crecientemente, a medida que países han ido haciendo reformas constitucionales, las han ido incorporando. Posiblemente el caso más importante en términos de países o grupos de países importantes es el caso de la Unión Europea, que en su Constitución, que es relativamente reciente, establece al Banco Central como una institución independiente y le entrega una autonomía bastante importante. Rodrigo, ¿cuál es tu mirada sobre por qué el Banco Central debiera estar en una constitución? Hay que partir, creo, pensando qué es la Constitución. Y la Constitución, en el fondo, tiene dos partes, o tiene dos grandes objetivos. Uno es asignar las reglas del juego de la política. ¿Quién hace qué poder tiene cada uno? ¿Cómo se asigna el poder? Y otra parte son como un grupo de principios, de guías para el día a día que, digamos, son permanentes. Por ser permanentes, uno se refiere a que, por supuesto, se puede cambiar la Constitución y cambiar esos principios, pero uno no quiere dejarle al debate del día a día, de la democracia, algunas cosas, o ponerle en el fondo una valla más alta para poder cambiar esas cosas. Y así está la dignidad de las personas, la inviolabilidad del hogar, muchas cosas que son derechos, que son organizaciones, que en el fondo uno no quiere que una mayoría circunstancial y muy apretada por el corto plazo cambie las cosas. El Banco Central tiene un poquito de los dos elementos, de reglas del juego, pero también de principios. El Banco Central es un organismo muy particular porque tiene mucho poder que si usa mal puede tener consecuencias muy, muy nocivas, y algunas consecuencias se ven en el tiempo, no inmediatamente. Entonces, lo que pasó en la historia es que la política puede llevar a sobreutilizar ese poder del Banco Central en el corto plazo. Lo más simple es hacer un boom para ganar una elección, o prestarle plata al fisco para que gaste harto en el corto plazo. Y eso es complicado porque se paga después. Entonces, yo veo al Banco Central como algo que tiene parte de repartija de poder, parte de principios. Y el principio es, ¿saben qué? Esto es demasiado importante para que un sistema político que en el corto plazo esté urgido le eche mano. Queremos que eso no nos pase. No quiero ponerlo al nivel del medio ambiente, porque el medio ambiente es mucho más importante probablemente, pero tiene una cierta noción parecida en que hay cosas, o lo fiscal, la deuda fiscal,
en que uno puede hacer tonteras hoy día y pagarlas después. ¿Cómo uno evita que la sociedad se meta en eso? Bueno, nos ponemos de acuerdo en que tenemos que dejar encapsular esas cosas en la Constitución de manera de no tentarnos en el corto plazo. Y en el ambiente previo, ni siquiera se han elegido los convencionales, pero en el ambiente que hoy día ustedes perciben, Sebastián, ¿tú notas que lo que apunta Rodrigo realmente sea así? Porque puede haber mucho debate respecto si transitaremos a un régimen semipresidencial, si habrá cambios a nivel de eso, qué va a pasar con el Congreso, un montón de cosas. Pero respecto del Banco Central, ¿sientes que hay un ambiente que genere por lo menos la idea que establece Rodrigo con que hay ciertas cosas que hay que resguardar y que pueden ser objeto de malas decisiones si es que no se hace un debate responsable sobre eso? Yo tiendo a pensar que sí. Ok. En el sentido, yo creo que el Banco Central, siendo una institución bien central, al mismo tiempo una institución bien técnica, tiene objetivos bien específicos, tiene instrumentos específicos, actúa en un ámbito que es relativamente delimitado, aunque indirectamente tiene efectos macroeconómicos importantes. Por lo tanto, es una institución que yo creo que ha hecho bien su pega en su periodo de autonomía desde el año 90, y aunque la gente no la sienta necesariamente demasiado cercana, no conozca mucho del Banco Central, ¿ya? Creo que no hay un cuestionamiento, más bien hay un reconocimiento en general a que por ese lado la institucionalidad económica en Chile ha funcionado bastante bien. Entonces no veo, como primera parte de la respuesta, no veo un cuestionamiento, más bien veo una valoración respecto de lo que ha hecho el Banco Central. Creo que en general eso se destaca, no solo en círculos más bien informados que uno podría discutir, sino que en general en la población. Ahora, cuando uno entra en aspectos de detalles muy específicos, obviamente que la discusión se modifica, porque ahí son temas súper específicos, muchas veces técnicos, sobre los cuales cuesta armarse una opinión propia. Y creo que el aporte de alguna manera del capítulo, del libro, en este y otros temas, es exactamente eso, es tratar de aterrizar un poco sin ser demasiado técnico, pero tratando de decantar por qué es importante la autonomía del Banco Central, por qué nosotros creemos como autores de este capítulo que vale la pena consagrarla en la Constitución y qué cosas son las fundamentales. Yo ya voy a ir al detalle. Rodrigo, ¿querías aportar algo? Sí, yo quería agregar un par de cosas. Una que se escucha muy marginalmente, pero hay algunas personas tratando de decir es necesario esto, bien en el polo más de izquierda diría yo que hay más dudas o se le quiere pedir al Banco Central cosas que no hacen los bancos centrales. Pero diría que en el resto del espectro político es bien claro esto. Uno ve el documento que sacó el PPD en una comisión de gente que trabaja alrededor de la Constitución, hay un documento del PS, ambos hablan de las autonomías constitucionales y el primero que aparece ahí es el Banco Central. Entonces creo que se va configurando, yo creo, una cierta lógica que esto es importante y vamos hacia allá. Ahora, los detalles son muy importantes, como muestra el libro, ¿no? De cómo se hace esto. Pero para la gente más común y corriente que no son economistas, a mí me gustaría simplemente recordar que en la década del 50 y en la década del 60 la inflación era más de 30% por año. Vivir con 30% de inflación es una complicación. Llegó a 180% promedio en la década de los 70. En los 80 fue 21%. Entonces tenemos una historia de, no importando si es dictadura, si es democracia, si inflación es muy, muy alta. Y vaya, los últimos 20 años en promedio es 3% en Chile. De hecho, nadie le importa la inflación hoy día. No es tema. Y eso es un logro fundamental porque la inflación al final del día es un impuesto a las personas. Lo pagan los más pobres. No está legislado. Es muy injusto. Y hay que tratar de meter a esa bruja dentro de ¿Qué la elementos, botella. Rodrigo, debieran ir sí o sí escritos en una constitución vinculados al Banco Central? Cuestiones que no pueden quedar fuera. Bueno, con Sebastián ponemos súper preciso el listado, ¿no? Y el listado es un poquito más largo de lo que dice hoy día la Constitución.
porque de aquí vamos a meter una cosa un poco técnica. En Chile tenemos algo llamado las leyes orgánicas constitucionales, con un quórum especial de 4/7. Esa forma de estructurar leyes es bastante propia de Chile, no es tan común en el mundo. Y nosotros preveemos que no vamos a tener estos quórums especiales en la nueva Constitución. Vamos a tener la Constitución y leyes, que tienen mayoría simple o mayoría calificada en que todos los elegidos voten. Pero estas mayorías de 4/7 pueden hacerse para algunas leyes muy particulares, Pero no todo. pero O sea, probablemente no vayan a existir para el Banco Central ni para muchas otras cosas. La ley de educación, para ir a algo más simple, porque hay que tener 4/7 para cambiar las leyes de educación. Entonces, nosotros proponemos subir a la Constitución algunos aspectos claves de que hoy día están en la ley orgánica. Entonces, yo diría que lo que proponemos con Sebastián es que, bueno, se menciona el Banco Central, se diga que es un organismo autónomo, técnico, que tenga un objetivo muy preciso, sin perjuicio de que tenga más objetivos a nivel legal. Pero el objetivo tiene que ser la inflación controlada, la estabilidad de precios. Si uno quiere poner un mandato dual que se preocupe del desempleo, que se preocupe del tipo de cambio, no es problema en la medida que estos sean secundarios a este otro objetivo. Y eso estará en la ley. Pero la estabilidad de precios manda. Y por último, puede quedarse alguna cosa, algún detalle fuera, pero por último creemos que es muy importante que lo que define la autonomía al final del día son los marcos de remoción de un consejero o una consejera. Y eso pensamos que tiene que mantenerse como está la ley orgánica, pero a nivel constitucional. Que básicamente hay un proceso muy bien definido de cómo podría sacarse a un consejero. Sí, ya voy a entrar en eso también porque uno de los temas que tal vez genera al final claro, algunas de discusiones. Luis Eduardo Escobar, entre otros, una duda respecto de cómo Verónica, removerlos, en fin. ¿Me permite agregar sí. un tema a lo que mencionó Rodrigo? Dentro de las propuestas específicas de lo que debiera estar, en nuestra opinión, en la Constitución, mencionamos al final la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es importante, y es importante hacerla explícita por lo siguiente, porque, como mencionaba Rodrigo antes, el Banco Central es una institución que tiene un poder importante, y por lo tanto esta autonomía y la protección de esta autonomía debe venir acompañada de una rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas ante el poder político, ante el Congreso, etcétera, debe exigir la transparencia respecto de los procesos de toma de decisión, de los cumplimientos de los objetivos, rendición de cuentas respecto de su balance financiero, de cómo se ha preocupado de sus activos, sus pasivos, el valor del patrimonio, etcétera. Todos esos aspectos son importantes porque, en mi opinión, en nuestra opinión, balancean la autonomía. La autonomía no es a cambio de nada, la autonomía tiene que venir con una rendición de cuentas. Hoy día el Banco Central de Chile, a juzgar por las comparaciones internacionales, hace un proceso de rendición de cuentas. Va al Senado, da cuenta de lo que hace, da cuenta de sus resultados, etcétera. Creemos que, junto con enfatizar la autonomía, es importante destacar que la rendición de cuentas es parte importante de este paquete. Si puedo agregar una cosa, Verónica, sí, por del favor. listadito de las cosas que se me olvidó y que también proponemos con Sebastián, es mantener una prohibición que hoy día tiene la Constitución que tiene que ver con la autonomía al final, pero es que el Banco Central no le pueda prestar plata directamente al gobierno, al fisco. Hay una excepción hoy día en la Constitución, que es que en caso de guerra se podría. Excepción que es rarísima en el mundo y nosotros proponemos sacarla. O sea, ¿por qué en guerra sí y en pandemia no? Es raro. No, nunca debe monetizarse al final del día. Pero ya que entremos en el ese déficit. punto, que estaba considerado también como parte dentro de esta conversación, ¿por qué tiene que ser una regla sine qua non? Y quiero pedirles que lo aterricemos a la conversación de quienes a esta hora nos están escuchando, de por qué es tan importante seguir estableciendo esa prohibición de que el Banco Central no le vaya prestando plata al fisco por muy válido que sea el requerimiento del Estado en ese minuto. ¿Cuáles son los riesgos que implicaría que eso se modificara? Entremos en ese punto ya que lo aborda Rodrigo. A ver, hay una razón de ver qué hace el resto del mundo y uno mira las constituciones o las leyes de los países más importantes que nos gustaría parecer, ¿no? Países europeos, Australia, Canadá, y tienen esas prohibiciones, ¿no? De que no se puede prestar plata
en algunos países muy poquito, es por un mes, por 3 meses, pero esto de prestar plata como pasaba en Chile antes, se dice que en los 60, bueno, y la realidad no es que se dice, pasaba, el presidente del Banco Central también era en un momento el mismo ministro de Hacienda. Entonces en la mañana le pedía plata prestado al Banco Central y en la tarde firmaba Se los prestaba a sí cheques. mismo, digamos, en la figura. Pues la razón de fondo es súper simple, que es que el Banco Central no crea nada distinto a dinero. ¿Ok? Lo único que tiene la maquinita para producir dinero. Y si ese dinero se crea en exceso, lo que sucede es que al final hay inflación. No es que cree un valor en sí y que sean valores reales. Simplemente lo que produce eso es un impuesto porque las cosas que tiene la gente van a valer menos. Especialmente la plata que tenga, su sueldo, etc. Y por lo tanto es como un impuesto. Porque vale menos para la gente y eso lo captura el fisco. Pero un impuesto, primero, como decía antes, que no está legislado. Y segundo, es bien injusto porque la gente de menos recursos tiene menos formas de protegerse contra la inflación. Sí. Y por lo tanto es una manera de financiar al final al fisco que es muy mala. Si uno quiere gastar más, es súper legítimo. Si alguien quiere decir, ¿saben qué? Tenemos que tener un fisco mucho más grande porque queremos no sé qué cosa gratuita. Perfecto, pero busquemos los impuestos para financiar eso. No nos hagamos trampa en solitario pensando que el Banco Central lo va a poder financiar. Perfecto. En Sebastián. esto no hay dos lecturas, Verónica. O sea, en esto es bastante claro en la revisión que nosotros hacemos de las leyes que regulan el quehacer de los bancos centrales, donde la prohibición de financiar al fisco está en todas partes, digamos, por las razones que mencionaba Rodrigo. O sea, aquí no hay alquimia. El financiamiento monetario al fisco termina con inflación y cuando es ilimitado termina con inflación muy grande. Lo vemos allende los Andes, como dicen, y por lo tanto es una prohibición que está establecida de manera muy clara en las constituciones y en las leyes que rigen el quehacer de los bancos centrales en todas partes. Ujú. Dentro de todo el trabajo de investigación que ustedes hacen en este capítulo también, y lo comentaba Sebastián al principio, tuvieron la posibilidad de mirar lo que estaba pasando en otros países, algunos bancos centrales que son referencia para Chile, como era el caso de Israel, estoy aquí, los anoté, Australia, Canadá, Suecia, la República Checa e Inglaterra. Son referentes para Chile, pero hay 4 por lo menos de ellos que no mencionan nada en sus constituciones respecto del Banco Central. Eso les llamó la atención. ¿A qué creen ustedes que se debe que referentes tan importantes para Chile, por ejemplo, estén en una sintonía en materia constitucional distinta del camino que va a emprender Chile? Bueno, sí, fue algo sorpresivo que, deje ponerlo de esta manera, que el Banco Central aparece en menos constituciones de las que yo habría esperado encontrar, dada la importancia de la autonomía del Banco Central. Pero escarbando un poco más, descubrimos varias cosas. Primero, en las constituciones más nuevas tiende a aparecer mucho. 70% de las constituciones hechas del 2000 para adelante tienen al Banco Central. Okay. Cuando uno ve para atrás, no tanto. Y lo que sucede al final es bien simple, es que la autonomía del Banco Central es, llamémoslo entre comillas, una tecnología nueva. Tiene 30 años, 40 años en el mundo. Había autonomías en Alemania, que es un poco más vieja, pero el consenso fuertísimo de economistas, de hecho citamos una encuesta que hubo en Europa, y no me acuerdo, pero era algo así como 95% de los economistas consultados decían, sí, tiene que ser autónomo el Banco Central. Bueno, esa lógica nueva no se ha alcanzado a implantar en las constituciones, pero sí podemos decir, primero, que las constituciones más nuevas de estos mismos países, Suecia, por ejemplo, hizo una reforma importante y metió al Banco Central. El caso de la República Checa, que tiene una constitución completa nueva, tiene el Banco Central. Y lo tiene súper preciso, no le podrá prestar plata, es autónomo, nadie le puede ordenar nada, etc. Y en Europa, como decía Sebastián, se da una cosa muy importante. El Pacto Europeo completo tiene autonomía del Banco Central como cuestión central. Y ese pacto es parte de las constituciones, no explícitamente, pero igual como en nuestro caso, los países dicen, bueno, si yo firmo un acuerdo internacional, eso es parte de mi reglamento. Entonces, la verdad es que la autonomía ya existe en toda Europa. En toda la Unión Europea existe la lógica de autonomía. Quizás solo agregar que ¿sí? en la Unión Europea, en su constitución, en su concepto, la autonomía del Banco Central era central, porque estaba en
en el meollo de la disputa entre Alemania y Francia, de alguna manera. Y por lo tanto, la posibilidad de que hubiera una moneda única o acercarse a una moneda única, la contracara de eso o la exigencia de eso fue que el Banco Central fuera muy autónomo. Eso no está en cuestión la autonomía, pero pueden haber otras cosas que yo les anticipaba un poco al principio de esta conversación que pudieran ser no tan fáciles en el debate. Aquí en el libro, en la página 99, es muy concreto sobre las propuestas constitucionales más específicas y ponen 5 puntos ustedes, cuestiones que son indispensables, no solo la autonomía, que tenga como objetivo principal y por encima de cualquier otro la estabilidad de los precios, la prohibición de lo que hablábamos recién, de entregarle créditos al fisco, que solo pueda realizar operaciones con instituciones financieras, en fin. Pero hay uno que puede ser ahí, dicho en buen chileno, el pelo en la sopa, y dice relación con la remoción o los mecanismos, la manera como se remueve a un consejero. Primero quiero partir por entender por qué creen que eso puede ser algo que realmente genera más debate del que uno esperaría en el contexto de la escritura o de la realización de una nueva constitución, Rodrigo. Te doy un paso para atrás. Yo creo que hay 2 temas, en el libro al menos, y en la conversación con economistas que uno ve que son temas que son debatibles. Y yo diría que no son, no hay... Estamos todos de acuerdo en la autonomía, pero cuando uno dice cómo vamos a ejemplificar la autonomía en casos específicos, empiezan a haber estas discusiones. Y la discusión central es las causales de remoción de un consejero, creo que están claras, que es que lo haya hecho mal respecto de lo que el Banco Central debe hacerlo, no por cualquier razón, no porque opinó, no, es porque sus decisiones en su ámbito fueron incorrectas. Pero el tema difícil en este caso es quién gatilla y quién decide ese proceso de remoción. Y lo voy a dejar a Sebastián que explique bien para no tomarme yo toda la palabra. Pero hay una segunda vertiente que me gustaría volver, que es el objetivo del Banco Central, o los objetivos del Banco Central. Que no lo dejemos de lado, porque eso yo creo que tiene más discusión pública que en el libro. En el libro estábamos bastante de acuerdo, pero creo que es bueno escarbar más en esto de los objetivos del Banco Central, además de la remoción. Sebastián. Yo diría varias cosas, pero déjame partir por una. Estamos de acuerdo, tú dices, con la autonomía, pero hay preguntas respecto a esto de la remoción. Yo creo que es importante establecer, en mi opinión por lo menos, que hay vasos comunicantes entre esas 2 cosas. O sea, uno puede declararse a favor de la autonomía, pero si el estatuto para remoción es demasiado laxo, eso ya por sí solo puede terminar afectando la autonomía. Entonces no son cosas totalmente distintas, son cosas interdependientes, ¿ya? De hecho, la literatura es bastante clara respecto de que un elemento súper importante para cuidar la autonomía dice que el accountability, es un término a lo mejor un poco... Dar cuenta. La exigencia de dar cuenta de los consejeros tiene que estar íntimamente ligada con, uno, cumplir los objetivos que se le mandataron. Y por lo tanto, las causales de remoción, aparte de causales tradicionales de decir, mira, yo tenía una cierta incompatibilidad y dejé de cumplirla, y por lo tanto es una causal de remoción, cosa más bien de formalidad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es súper importante que las causales de remoción estén íntimamente ligadas con una falta de cumplimiento de objetivos concretos, ¿ya? Si al contrario, la causal de remoción dice más bien relación con cuestionamientos políticos generales, entonces pasamos a un ámbito donde la autonomía deja de ser tal, ¿ya? Cuando uno revisa los bancos centrales, no solo los 8 que revisamos nosotros, o 6, ya no recuerdo bien, sino que un conjunto de bancos centrales, el juicio político a los consejeros del Banco Central es inexistente. Y es inexistente de manera abierta, me refiero, exactamente por las razones que yo estoy planteando, porque lo que se cuida no es que no respondan por los instrumentos y los objetivos que se le dieron, sino que más bien que esa respuesta venga de la mano con una evaluación respecto de eso y no con un juicio político general. Y por lo tanto, creo que es importante ese aspecto. Ahora, con esto, permite alargarme 3 segundos, pero para volver al punto que planteó Rodrigo. Distinto es quién gatilla o quién también se hace cargo de este juicio, llamémoslo así. En Chile la ley orgánica establece que
el presidente de la República podrá pedir la destitución de algún Sí. consejero. Esa destitución es votada en el Senado y establece muy claramente que esa destitución se podrá llevar a cabo en la medida que el consejero haya tomado decisiones que abiertamente vayan en contra de los objetivos planteados por el banco. O sea, se establece muy claramente cuál es la razón por la cual se podría remover a este consejero. Lo que está haciendo es que se establece que el presidente quien inicia y no el Congreso quien inicia. En ese sentido es una figura distinta de la tradicional acusación constitucional. Pero insisto, esa constitución constitucional donde es el Congreso el que, por razones de notable abandono de deberes, parte una remoción contra el consejero, es algo que por lo menos nosotros no vemos en el resto de los bancos centrales. Y justamente esta forma de que se inicia el presidente este proceso es lo que lleva a 3 de nuestros coautores a decir, no, eso es demasiado restringido, queremos que también el Congreso pueda iniciar un proceso de remoción con las causales bien precisas, porque se hizo mal la pega en esta forma y esto afectó a la economía, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, es la Claudia, Luis Eduardo Escobar, la Claudia Sangüesa y Andrea Repeto, dicen, ¿saben que esto es demasiado restrictivo respecto de otras autonomías? Por ejemplo, un juez, que en realidad también el Congreso puede iniciar ese proceso de destitución. Ese es un matiz, una diferencia, que no modifica sustancialmente la lógica, porque aquí lo importante es proteger al Congreso del poder político. Y el poder político... Al Banco Central. Perdón, al Banco Central, que dije, ya no sé. Lo importante, sin embargo, es que el poder político no lo invada. Esta discusión de quién inicia importa. Sebastián y yo pensamos que es mejor que sea solo el presidente, por razones que explicamos en el libro, pero tampoco invalidaría la autonomía completamente que se inicie por parte del Congreso. Yo lo escuchaba inevitablemente, yo sé que la comparación es diferente, pero se me vino inmediatamente la idea del riesgo que implicaría, y bueno, este año y el anterior fue un poco del ambiente que se vivía cuando había el Festival de Acusaciones Constitucionales, ¿no es cierto? Y ahí uno podía ver de manera muy ejemplificada cómo la política, sin entrar a cuestionar si era admisible o no la utilización de la herramienta, pero se entró en una dinámica en que frente a cualquier situación el riesgo de la acusación constitucional de un ministro de Estado era inminente casi. Es que yo Eso es creo un poco lo que podría, para aterrizarlo de yo creo manera que el muy ejemplo que práctica, si es plantea- que el central se vincula a eso. Yo creo que el ejemplo que plantea es exactamente muy válido, de cómo evitar, porque la pura amenaza respecto a una acusación constitucional puede terminar minando la capacidad de tomar decisiones Difícil. que miren hacia mediano plazo y Absolutamente. decisiones que sean difíciles. Si la decisión está siempre con una espada de Damocles, entonces el Banco Central no va a lograr hacer su pega y cumplir con sus objetivos de mediano plazo. Entonces, creo que exactamente este tipo de consideraciones que tú planteas son las que se deben cautelar. Y por lo tanto, a mí me resulta muy claro que una autonomía se cuida, así como se cuida con una exigencia de dar cuenta, se cuida también con la imposibilidad de que exista un juicio político a la toma de decisiones del Banco Central. Creo que es distinto establecer, mire, si usted tiene estos objetivos y tiene estos instrumentos, y si usted toma decisiones que abiertamente violan esos, o hace mal uso de los instrumentos, o no cumple con sus objetivos de manera flagrante, entonces se puede iniciar un proceso. Pero eso es distinto que una acusación política bajo la línea del notable abandono de deberes, que cabe mucho en el notable abandono de deberes. Y es ahí donde cabe mucho, donde se puede producir el problema que tú planteas. Yo agregaría, básicamente diciendo lo mismo, pero en distintas formas. La acusación a la jueza de Valparaíso ejemplifica bien el riesgo de esto, en que se sobreutiliza lo que dice la ley respecto de qué se hizo mal y se le lleva porque es popular, por cualquier razón, a una acusación. Y eso lo queremos evitar. Pero también me gustaría mencionar, para no como decir que se nos acaba el mundo, si es que llegara a ser el caso que el Congreso inicia remociones, que es que el que tiene de verdad incentivos acá a que el Banco Central sea bien laxo, en general es el gobierno, es el presidente. ¿Okay?
la mayor protección que hay que tener del Banco Central es respecto del presidente. Y eso se logra porque las causales de remoción son muy precisas, porque no le puede prestar plata, etcétera, etcétera. Eso hay que mantenerlo. Entonces, de nuevo, yo prefiero al menos que se inicie esto solo por parte del presidente, pero entiendo también que otras personas puedan pensar un poco distinto y que si esa posición ganara, tampoco creo que tenemos que, en la medida que estén bien cauteladas las razones, que es el riesgo, no querríamos dejar esas razones muy abiertas, creo que tampoco se pone en riesgo en demasía la autonomía. Ahora, frente a eso, y frente a cómo Chile ha ido mirando desde otras ópticas cuestiones que estaban instaladas y de cómo al final la ciudadanía ha ido exigiendo más participación en distintos ámbitos y a través de eso también el Congreso ha dicho, bueno, nosotros estamos escuchando lo que la ciudadanía en alguna medida quiere o necesite, por lo tanto nosotros transmitimos a proyectos de ley o a iniciativas directamente que tienen que ser discutidas, cuestiones que a la gente le interesan. ¿No temen que esto de aislar al Banco Central de la cuestión política, no den luego como argumento en el debate constitucional que efectivamente haya alguien que tenga que ponerle en alguna medida ciertos rayados de cancha al banco para que no se mande solo? Hoy día las instituciones en general no son bien vistas cuando tienen demasiada autonomía, cuando tienen demasiada, incluso por muy técnicas que sean. ¿Cómo enfrentar entonces ese argumento cuando se diga, bueno, pero aquí no pueden mandarse solos, no pueden establecer siempre mecanismos que los impermeabilicen en alguna medida del control ciudadano, del control? ¿Cómo se contesta frente a esa inquietud que se puede plantear? Yo creo que se contesta de una manera muy práctica, y es que los objetivos, las herramientas están muy precisas. La autonomía no es para cualquier cosa, no es para que opine el Banco Central de cuán ancho tiene que ser o no una carretera. No, ellos se dedican a algo muy específico. Y lo segundo es lo que mencionaba Sebastián al comienzo. La contraparte de esto es un nivel de transparencia y de dar cuenta que tiene que ser muy fuerte. Y el Banco Central tiene un escrutinio público muy, muy importante. Entonces creo que esa conjunción de estas dos cosas creo que nos deja tranquilos en que le damos esta tarea a un grupo que es técnico. Déjame, Verónica, dar dos ejemplos que para mi gusto muestran el valor de tener este tipo de instituciones, que es primero, cuando el Congreso hace poco tiempo estaba todo enredado, cómo bajar las dietas, lo que se le ocurrió fue, que el Banco Central vea cuánto nos cortan la plata. Y eso fue del Frente Amplio. Hace unos años atrás, a cada rato estas cosas, ¿quién va a manejar los fondos previsionales si es que no fueran la AFP? El Banco Central que lo haga. Y así uno va para atrás. ¿Quién tiene que escoger los jueces de la libre competencia? No sé por qué razón el Banco Central hoy día no tuvo la fuerza para oponerse a eso. Tiene una pega muy rara, que es hacer ternas y escoger algunos jueces de la libre competencia directamente. ¿Por qué pasa eso? Porque el Banco Central al mundo político le da una confianza enorme. Entonces se fijan en momentos así como de ¿quién va a hacer esto? Va a terminar decidiendo los planos reguladores de la municipalidad. Bueno, no debiera. Es muy importante acotar esa pega a lo que deben hacer. Pero ahí muestra lo importante de estas instituciones, que en el fondo le dan garantías a todos. Y frente a eso, Sebastián, que ya apunta Rodrigo, que también es una de las cosas que el libro en este capítulo trata, y es cuán riesgoso es entregarle al Banco Central más trabajo del que ya tiene en términos de lo que decide. O sea, no solo el control de la inflación. También había quienes acá se plantea podía ser visto como un actor importante en el control o en el manejo del desempleo. Y así otro tipo de cuestiones. ¿A ti te parece razonable, prudente o conveniente que el Central, además de lo que ya hace, haga otras tareas? A ver, varias cosas, Verónica. Uno, primero, en la historia del siglo XX, la evidencia, la teoría, toda la evolución del pensamiento fue dándose cuenta de que la política monetaria propiamente tal afectaba finalmente menos cosas de las que se pensaban hace muchos años. ¿Ya? Antes se pensaba que podía tener, por ejemplo, un efecto sistemático sobre el crecimiento, sobre el empleo. Esas teorías fueron quedando más bien de lado para reconocer que
la política monetaria principalmente afectaba a la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque como elemento central, el Banco Central se le tienen que entregar objetivos asociados con los instrumentos que tiene. No me pueden pedir que yo me haga cargo de un objetivo si no tengo los instrumentos para cumplir con ese objetivo. Claro. Entonces, ese es un primer elemento importante. Ahora, tampoco hay que ser tan específico, tan angosto, decir, mira, solo esto, porque la verdad es que la política monetaria o el quehacer de los bancos centrales es más amplio de lo que se cree. Y déjame darte dos ejemplos. Uno dice relación con algo que es poco sexy, pero que se habla mucho en el mundo, se discute mucho y existe en los bancos centrales y en Chile también, que dice relación con estabilidad financiera. ¿Ya? O sea, si alguna área se ha ido potenciando en la discusión pública en el mundo en los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera, desde la crisis financiera, y quizás desde antes, son reglas, normas, regulaciones, etcétera, para evitar problemas financieros mayores. Y los bancos centrales, entonces, no solo tienen instrumentos para hacerse cargo de la política monetaria, sino también hacen muchas regulaciones en ámbito financiero. Es una parte, insisto, menos conocida, pero no necesariamente menos relevante. Entonces, hoy yo veo a los bancos centrales con una pata bien importante en términos de objetivos de estabilidad financiera. Hoy la ley orgánica que fija los objetivos del banco, no solo le fija un objetivo de precios, de estabilidad de precios, sino que también hoy día le fija otro objetivo, que es un objetivo llamado de estabilidad del sistema de pagos internos y externos, una especie de objetivo de estabilidad financiera. ¿Ya? Entonces, es importante reconocer que hoy el Banco Central de Chile, así como muchos otros bancos centrales del mundo, sí tienen objetivos relacionados con la estabilidad financiera, que a lo mejor se ven menos, pero sí que es un tema importante. De hecho, el Banco Central emite 2 veces al año un informe que se llama Informe de Estabilidad Financiera, que tiene relación directa con ese objetivo. Ahora, respecto de los otros objetivos, llamémoslo así, objetivos de empleo, de crecimiento, yo creo que lo que ha ido pasando en el mundo claramente es evidencia de que hacia el mediano plazo la capacidad del Banco Central de afectar los objetivos de empleo son muy bajitos, ¿ya? Pero en el corto plazo, el quehacer de los bancos centrales sí puede tener efectos sobre empleo. Podemos discutir cuán grande es, pero sí puede tener efectos sobre empleo. Tanto así que el objetivo de precio, que por ejemplo de estabilidad de precios que tiene el Banco Central de Chile, que tienen muchos otros bancos centrales, no es incoherente con eso, porque son objetivos de estabilidad de la inflación no mañana, no en el mes de noviembre del 2020, sino que son de mediano plazo. Y eso permite compatibilizar lo que es un objetivo de estabilidad de precio con un objetivo de suavizar el ciclo económico, el empleo, pero en un periodo de tiempo donde eso es verdaderamente factible. Y por lo tanto, cuando uno ve otros bancos centrales que quizás tienen algunos objetivos más amplios, en la práctica funcionan muy parecido a cómo funciona Chile, por exactamente esta dualidad entre un objetivo de inflación de mediano plazo, haciéndose cargo de un ciclo económico en el corto plazo. El caso más así brutal de esto es Australia, que dentro de los objetivos que tiene el Banco Central es la felicidad de los australianos. Pero eso se mapea al final, se lleva a que tiene una meta de inflación como Chile, de 2% y no de 3%, pero eso es toda la diferencia. Entonces, en el fondo, nosotros somos menos sofisticados, creo, en la discusión política que los australianos probablemente, pero ellos reconocen al final del día todas estas restricciones que está mencionando Sebastián, que son centrales. Si no se reconocen tan fácilmente, es mejor poner en la ley y en la Constitución más precisamente el objetivo que puede hacer el Banco Central. Y eso es lo que proponemos nosotros. Una de las cosas que también me pareció muy interesante y que habla también de algo que comentamos acá sobre esta separación o independencia que tiene que tener el banco respecto de la política con todos los vaivenes que tiene. Era un ejemplo que ponían ustedes en este capítulo, que mientras más independencia tiene el central, menos inflación hay. ¿Podemos entrar en eso? Porque a partir de esto que señalaba Rodrigo, de la felicidad del caso australiano, en fin, ¿cómo aterrizamos eso para que quienes nos están viendo en esta transmisión puedan entender que mientras más autónomo, menos inflación? Pero no es solo menos inflación, porque tampoco se trata de tener cero inflación. Un poquito de inflación, 3%, por ejemplo, es bueno. La gracia de los bancos centrales autónomos es que logran una inflación como la que quieren tener, no se dispara.
es más estable la inflación, es más estable el ciclo económico. Los aumentos de desempleo son más chicos, porque si uno dijera, estos tipos logran inflación baja, pero tienen la escoba en el mercado laboral, no sería muy bueno. No, la gracia es que con más autonomía no solo se logra tener una inflación más baja y más estable, sino que también un mejor manejo macro. Tiene efectos tan así notables como que si se deprecia el peso, el tipo de cambio sube, por ejemplo, el efecto inflacionario de eso va a ser más bajo cuando las economías son más estables. Por algo hay este consenso tan fuerte asentado entre la comunidad académica de economistas de que la autonomía es buena. Entonces, la verdad es que en el tiempo se ha descubierto que tiene un montón de efectos que son buenos esta autonomía. Y la razón de fondo, la mencionó antes Sebastián, no es suficiente o basta ver acciones, sino que el solo hecho que esto esté ahí le da confianza a muchos. Si uno sabe que el Banco Central, en caso de, va a hacer lo necesario para, tomo decisiones mejores hoy día, tengo más tranquilidad. Yo sé que el Banco Central de Chile está equipado hoy día para bajar la tasa rápido si es que quedara una escoba, como lo ha hecho, lo hizo el 2008, lo hizo ahora, y eso en parte se construyó previamente gracias a la autonomía en que hay esta credibilidad inflacionaria. Quizás agregar, Verónica, un concepto que cuesta entender, pero que es muy central en esto, y que es que en el centro de la política monetaria está la credibilidad o la confianza. Y la confianza es un concepto difícil de agarrar, ¿ya? ¿Por qué yo ahorro en pesos y no en dólares? Porque hay muchos países donde la gente escapa de su moneda. Claro. Y escapa al dólar. Sí. ¿Por qué es eso? Porque no tienen confianza en el peso. ¿Qué significa no tener confianza en el peso? No creo que quien tiene la maquinita para emitir pesos se comporte bien. Ya sea porque es desordenado, porque no tiene los incentivos correctos o porque tiene alguien que lo está cateteando de arriba, ya sea políticamente lo está presionando, etc. ¿Y qué significa eso? Que mañana mis pesos pueden perder todo su valor. Entonces yo no quiero tener pesos como ahorro. El gran drama de los países con poca credibilidad es que nadie confía en su moneda. Y esa pérdida de confianza se traduce en que nadie ahorra en pesos, etc. Y dificulta mucho el manejo de la política monetaria. Ahora, sin entrar en cosas demasiado técnicas, esta confianza le da mucho más poder a la política monetaria. En otras palabras, los bancos centrales, siguiendo lo que decía Rodrigo, son más capaces de manejar de mejor manera esta tensión que podría existir a veces entre inflación, empleo, etcétera, si existe confianza respecto de su quehacer. Si no existe confianza respecto de su quehacer y nadie confía mucho respecto de cómo funcionan o cuáles son sus incentivos, entonces el Banco Central, por ejemplo, está mucho más limitado de bajar las tasas de interés en momentos de dificultad. Claro. Porque le viene una corrida al peso y por lo tanto se le va la inflación arriba y por lo tanto no puede bajar la tasa de interés. Entonces, hemos aprendido de que este contexto de autonomía institucional no es solo una cuestión de ir a cuidar a estos señores que están ahí en un edificio. No, en absoluto. Es que la política monetaria termina siendo mucho más efectiva en el cumplimiento de sus objetivos, y efectiva significa cumplir con un objetivo de inflación con menor impacto en empleo, o dicho al revés, pudieron tener mucho más efecto sobre empleo en el corto plazo sin sacrificar los objetivos de inflación si existe esta credibilidad. Entonces, cuando hablamos de autonomía, lo que estamos buscando de alguna manera, lo que se busca cautelar es que las decisiones del Banco Central tengan objetivos claros y que no estén empapadas por esta presión política. Y esta presión política puede venir porque el fisco le pide plata o porque el Congreso lo está amenazando con acusaciones constitucionales si tú no haces lo que yo creo que hay que hacer. Fíjense que, perdón Rodrigo, cuando Sebastián menciona esto de que el fisco le pide plata, y si tuviese esa facultad para hacerlo, de recurrir cuando necesita, con el director de Pauta, mientras conversábamos sobre este ciclo de conversación con ustedes dos, él planteaba una inquietud que me pareció absolutamente aterrizada a los tiempos actuales, y es qué hubiese pasado, por ejemplo, si el central no fuese tan autónomo y por efectos del COVID, de la pandemia que hoy día estamos enfrentando, tal vez así como se tuvo que recurrir al 10% ya en 2 salidas,
que a lo mejor para el manejo de la pandemia el fisco le hubiese tenido que sacar plata o pedirle plata al central para el manejo de la pandemia. Y eso hubiese sido un ejemplo concreto de cómo al final se termina dañando una institución que no está para eso. Sí, pero completamente de acuerdo que sería un problema, pero vamos un paso más allá, que el solo riesgo de que eso exista es un problema. Porque claro, si ya se llega a pedirle la plata y hay inflación, es un desastre. Pero fíjense lo que decía Sebastián, es más sofisticado aún, que es que, imaginemos que no le pide plata, pero la gente piensa que sí le puede pedir plata. ¿Eso qué implica? Implica, por ejemplo, que si en el mundo hay problemas financieros, como hemos tenido muchas veces en el pasado, los países que no tienen esta confianza, les sucede que, por ejemplo, las tasas de interés de largo plazo suben cuando hay malas noticias. En Chile tienden a bajar un poquito. Eso quiere decir, por ejemplo, que si hay una crisis internacional, en países como Turquía, en países como Brasil, la tasa a la cual se podría endeudar una persona para comprarse una casa sube. Entonces, en tiempos malos, las tasas de interés, todo se hace más caro. En tiempos malos en Chile, tenemos la suerte que porque el Banco Central tiene esta credibilidad, en general las tasas bajan. Y tenemos, por lo tanto, un extra automático por tener esta credibilidad, que se basa al final en esta autonomía. Entonces, ni siquiera es necesario portarse mal. El riesgo de portarse mal tiene consecuencias muy graves para el funcionamiento de la economía y cómo vive el día a día una persona, en que las tasas de interés para la pyme, la tasa de interés para comprarse una casa, van a ser a un nivel distinto y además se van a mover en momentos en que uno lo más que quisiera es que no se movieran. Entonces, tiene mucho valor al final esto. Nos quedan 3 minutos y quiero cederle la palabra a los dos para, como se dice, palabras al cierre, porque me parece que este capítulo, y a mí en lo personal, me permitió entender mucho más allá la función del Banco Central que uno podría haber buscado en Internet, o sea, aquilatar la dimensión de lo que significa la independencia, la posibilidad o la forma como se inicia la remoción de un consejero más allá de que haya causa, de en serio poder dimensionar que el Banco Central no solo es importante como institución, sino que fortalecer aquello que hoy día funciona bien y corregir aquellas cuestiones, como decía Rodrigo, si es ley orgánica, si pasa la Constitución, pero dimensiona este capítulo y por eso me atrevo mucho a recomendarlo, la importancia que tiene. Palabras que con las que quisiera cerrar, Sebastián, en el entendido de que este va a ser uno de los temas que va a estar en la Constitución, algo que te faltó escribir aquí y que tienes la oportunidad de decirlo ahora. Bueno, uno siempre a lo mejor modificaría algo, pero más allá yo quisiera terminar con 2 palabras muy breves. Uno, el debate constitucional que se abre va a permitir discutir un montón de cuestiones, etcétera. Creo que respecto del Banco Central, en general, como el Banco Central ha funcionado bien. Y creo que es importante reconocer por qué ha funcionado bien y creo que es un bien a cautelar en Chile. No es cualquier cosa, ¿ya? A lo mejor viene un poco de cerca, yo tuve la oportunidad de trabajar allá 10 años, pero de verdad esta es una institución muy importante y es importante cuidarla, ¿ya? Y cuidarla no significa dejarla en el Olimpo, pero sí significa ser bastante claro respecto de qué es lo que puede y no puede modificarse. Pero segundo, un llamado más general, no a comprar el libro ni a leerlo necesariamente, pero sí a informarse de verdad, porque estamos llenos de opiniones livianas, de pocos caracteres, que tiran al voleo opiniones y tiran al voleo acusaciones y simplemente no aportan al debate. Lo que nosotros hemos querido hacer humildemente desde nuestra perspectiva es un pequeño aporte al debate y ojalá que todos pudiéramos profundizar un poco en eso para que el debate sea mejor. Rodrigo. Bueno, yo trabajé en el Banco Central casi 10 años también, en el staff del banco, en 2 periodos distintos, y lo tengo muy en el corazón, pero también como ministro peleé harto con el banco. Los ministros, el Banco Central Autónomo es una piedra en el zapato, porque uno querría que hicieran algo, bajaran un poquito la tasa, o no la subieran ahora, espérense un poco, y por lo tanto tengo esa perspectiva. Y esa perspectiva me hace pensar que el banco funciona bien, la autonomía es central. Y como decía Sebastián, algo que funciona bien podemos perfeccionarlo un poco, pero hay tantas otras cosas que funcionan mal en Chile que concentrémonos en eso.
a varios capítulos difíciles. Regionalización, en los temas de los derechos sociales, en los temas de Estado subsidiario. Yo creo que esos son temas en que hay que hincarle el diente y al Banco Central hacerle un par de cambios pequeñitos por aquí y por allá, pero que tenemos un lujo de institución y sería una tontera tirarlo por la borda. Un error, perfecto. Ha sido muy interesante, muy además entretenido poder escucharlos, no solo con la perspectiva que hay en este libro, sino que con otras ideas que han surgido aquí. Gracias de verdad a los dos por haber venido. Yo les comentaba a quienes nos ven, este es el primero de 8 ciclos que vamos a hacer. Recién Rodrigo exponía, hay muchos capítulos que vamos a abordar, algunos más peliagudos, otros no tanto, pero es un gran trabajo que vale la pena de verdad. O sea, me decía, no lo compren si no quieren, yo creo que sí, es un gran aporte. Gracias a los dos por haber venido, cuídense y a ver si nos encontramos en otra conversación aquí en el estudio de Pauta. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo y Sebastián. Adiós. A ustedes invitados, por cierto, a que sigan en nuestra sintonía en Pauta, también que visiten nuestra página web. Gracias nuevamente a la Cámara Chilena de la Construcción, a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, al Centro de Estudios Públicos, el CEP, quien trabajó con este libro por esta oportunidad de conversar de este interesantísimo tema. Que tengan un gran día y recuerden, yo los espero hoy día a las 6 de la tarde en Pauta Final. Que les vaya muy bien. Esta fue la primera edición de Aspectos Económicos de la Constitución. Alternativas y propuestas para Chile. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro pasado mañana, jueves 17 de diciembre a las 9 de la mañana.